Buenas, buenas. Buenas. Ahí de a poquito van ingresando. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ahí los voy viendo de a poquito que van ingresando. ¡Qué lindo! Díganme si se escucha bien, si me ven bien. Es importante que se escuchen bien, si no, pongo micrófono o auriculares. ¿Cómo están? Van a ver que tienen abajo todos signos, ¿sí? La palabra comentar, si quieren escribir algún comentario, si quieren ir diciéndome si se escucha bien. Hola Cami, se escucha perfecto. Hola Katy, qué lindo que estés acá. Gracias, perfecto. ¿Se escucha muy bien? Genial, porque tenía duda con eso, por las dudas de algún sonido de acá. Pero genial si se escucha bien, buenísimo. Qué lindo Katy que estés. Bueno, bienvenidos. Tenía muchas ganas de hacer un vivo, de encontrarme con ustedes, de iniciar el año con un nuevo vivo. Un tema que nunca hablé en un vivo. Hablamos siempre de sobrepeso, de codificación de otros síntomas o conflictos, pero nunca un vivo de lo que vamos a hablar hoy, que va a ser de procesos, de conciencia, de caminos de sanación, de los ritmos dentro de cada uno de su proceso, de su camino. Vamos a hablar de bloqueos, por qué uno no avanza. Vamos a hablar del proceso y cómo cada uno lo vive. Genial si se escucha perfecto. Buenísimo. Genial. Van a ver que hay como una cajita de preguntas, un símbolo de preguntas. Y hay comentarios que quieran hacer, dudas, preguntas durante el vivo. Me escriben ahí que después yo lo voy a leer y lo voy a ir contestando. ¿Sí? Porque quiero leerlos. Mientras voy hablando, que me digan lo que piensan, cómo se van sintiendo con la temática, cómo sienten su proceso. Me interesa saber mucho eso, cómo lo viven. Y como para iniciar, agradecerles en ese encuentro que realicé de la clase gratuita de decodificación a principio de año de este 2026. Iniciamos 3 de enero a full con la clase de deco, donde hablamos muchísimo de codificación, de qué es, cómo decodificar, se llevaron herramientas, decodificamos síntomas en vivo, así que estuvo buenísimo. Gracias por todos los que estuvieron ahí. Y en esta temática, hablando de proceso, ya le digo, el que quiere comentar algo, poner preguntas y eso, van poniendo, o a medida que va avanzando el vivo, si surge, me lo comentan. Todo lo que quieran, yo los voy a ir leyendo a medida que voy avanzando, ¿sí? Aparte con la temática que quieran. Me encanta este tema porque siempre voy escuchando mucho a mis consultantes sobre cómo van viviendo los procesos, cómo yo los acompaño, cómo lo viven en forma en general, cuánto aparece las comparaciones, las autoexigencias en el proceso, las frustraciones, por supuesto, parte del camino, cuánto aparece a veces que uno en un proceso, a un estadio de proceso se traba, no sabe cómo seguir o hay mucha incertidumbre. Entonces se repitió tanto, muchos temas que yo venía viendo, que digo, me encantaría hablar de esto con ustedes. Y también sé que algunas cosas van a ir coincidiendo y las quería compartir de mi modo de trabajo. No todos trabajamos de la misma manera, entonces también es una manera de que me conozcan y conozcan de la manera en que trabajo, ¿no? O los valores que están dentro de la consulta y espacios individuales en general, porque hasta en esta clase gratuita muchas personas comentaron ahí cómo vivían sus procesos, mucho pude compartirles. Entonces digo, bueno, ¿cómo trabajo en todos mis espacios, tanto individuales como grupales? Bueno, se va escuchando bien, ¿sí? Entonces comienzo primero con lo que me fueron compartiendo ustedes en la cajita de preguntas. Sí, primero voy a comenzar por ahí y mientras lo voy a ir leyendo, si alguno quiere compartir algo puntual de lo que voy a ir diciendo. Una de ustedes me escribió y me puso: Cami, voy más o menos en mi proceso, es con otra consultora, pero me trabo con las creencias viejas. ¿Cómo hago para avanzar con creencias nuevas?
Bien, me pareció muy bueno esto que compartió, porque es muy importante cuando yo trabajo un síntoma. Voy a hablar, igual, esto de que voy a ir hablando va en cualquier proceso, porque puede ser que alguien no lo esté haciendo con decodificación, pero lo esté haciendo, no sé, con una psicóloga, o un proceso interno de cambiar algo puntual de conductas, de algo que no les está gustando. Entonces, va a ser en general. Pero sí me fui dando cuenta, ya desde hace pocos años atrás, de la importancia que tiene cambiar creencias dentro del proceso. Porque a veces podemos sanar, podemos expresar emociones en los ejercicios o empezar a expresar en nuestra vida. Si yo no comunicaba y empiezo a expresar, puedo hacer cambios, puedo hacer acciones. Pero si yo acá sigo pensando de la misma manera, el proceso un poco se traba para el deseo que yo quiero cumplir, ¿no? El que sea, el síntoma que quiera sanar, físico o emocional. Si yo tengo ese síntoma, es porque mi sistema de creencias me llevaron a ese punto A, supónganse, a ese punto A. O sea, toda mi vida fui creando muchas creencias a través de historias de mi vida, dolorosas, no sanadas, fui creando esas creencias. Por lo tanto, si yo quiero pasar al punto B, algunas creencias voy a tener que modificar. La conciencia que tengo hoy, con la vida que tengo hoy, con el síntoma que tengo hoy, no puede ser la misma que me sane, que me lleve a ese punto B. Por eso dije, voy a empezar por esta, porque qué bueno la pregunta de ¿qué hago con las creencias viejas? Porque ella se refiere a, ya están, no me sirven para la nueva vida que quiero crear o para lo nuevo que quiero crear. Por eso es tan importante poder observar las creencias y modificarlas. Y acá hay algo interesante, por lo menos como yo trabajo, que es las afirmaciones, los decretos, están muy bien, ayudan, pero para cambiar creencias, lo más importante va a ser la acción. Es decir, que yo a una afirmación nueva la acompañe de una acción. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando, no sé, el merecimiento. Siento que no merezco, que no valgo, ¿no? La desvalorización. Voy a empezar a crear afirmaciones nuevas, por ejemplo, yo valgo, yo soy suficiente, yo soy merecedora de la abundancia. Pero ahora, si yo, alguien me quiere regalar algo, ¿no? Algo lindo, me quieren regalar, y yo lo rechazo, ahí lo que sucede es que sigo sosteniendo mi creencia vieja, ¿sí? De no valgo, no soy suficiente, no soy merecedora. Por eso es tan importante a las afirmaciones nuevas, a las creencias nuevas, acompañarlas de la acción. Esa acción es la que va a hacer tu cambio. En cambio, si yo en esa escena me regalan algo y yo, aún con miedo o dudando, lo recibo, ya estoy rompiendo con una vieja creencia, ¿sí? Y ya estoy instalando una nueva. Yo valgo, sí, claro que me lo pueden regalar, sí, claro que lo puedo recibir, sí, claro que soy merecedora de esto lindo, ¿sí? Entonces, lo importante de poder cambiar creencias es la acción, es llevarlo a la acción. Voy a hablar mucho en este vivo de la acción, después se conecta con otro tema que me pusieron, pero sí que cómo hacer para cambiar creencias, bajarlo a la acción. Siempre una creencia limitante, sin darnos cuenta, está acompañada de una acción que la reafirma, ¿sí? Por eso va a ser interesante a crear afirmaciones nuevas, por supuesto, y acompañarla de una acción, ¿sí? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿A alguien le pasa esto de las creencias? Hay mucho tema con las creencias. Yo lo trabajo mucho porque a veces son nuestras creencias las que no nos permiten como avanzar en el proceso, porque voy viendo que se mueven cosas, que va mejorando mi vida, y algunas cosas que quedan ahí como quietas, ¿no? Como le pongo todo mi esfuerzo, pero igual no cambian. Bueno, ahí hay que observar qué creencia todavía está instalada ahí. Me acuerdo una consultante que quería crear, también decodificadora, quería crear
cursos y talleres, y había una parte de ella que creía que no era buena en lo grupal, por ejemplo, que en lo individual sí, pero en lo grupal no, que no era buena consultora para lo grupal, que no podía. Bueno, entonces, antes de crear eso, o en el proceso de crearlo, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar esas creencias, de dónde vienen, por qué pensás lo que pensás, y empezar a modificarlo, porque si no, no lo puedo crear, no puedo avanzar si primero no voy cambiando esto también. Entonces, a mí me gusta mucho la frase que es... no puedo sanar o cambiar con el mismo pensamiento, con la misma creencia que creó mi síntoma. Sí, va a ser un acompañamiento. Eso a veces se da en el proceso solo, descubrir las creencias que lo están trabando. Bien, pasó de las creencias, hay uno que me pusieron muy similar con respecto a la acción, porque acá sucede todo lo contrario. Esta chica dice: Cami, yo pienso, tomo conciencia, o sea, yo creo que seguro está en un proceso, o sea, tomo conciencia de las cosas que me suceden, pero no avanzo y no veo cambios. Esto se repitió muchísimo. Si bien hay que ver cada proceso en particular, sí, todos somos seres individuales, no nos va a pasar a todos lo mismo, pero sí hay algo clave que ella nombra acá, que es: pienso, tomo conciencia, pero no avanzo. ¿Qué falta acá? La acción. Esto se llama mucho parálisis por pensamiento. Quiere decir, yo incorporo mucha información, tomo conciencia, me doy cuenta de este bisabuelo, del tatarabuelo, de lo que le pasó a mis padres, de lo que me pasó en mi infancia, de mis heridas, tomo mucha información, pero todo queda acá, en tomar conciencia, y no acciono. Un proceso muchas veces se traba, no hay avances porque no hay acción. ¿Qué quiere decir acción? Yo una vez que tomo conciencia de algo, me di cuenta de algo en mi proceso, eso lo tengo que transformar con una acción, lo tengo que acompañar con una acción hasta diferente, les diría, de lo que vine haciendo en mi vida hasta acá. ¿Para qué? Para que haya resultados diferentes. Esto le pasa mucho también a veces a mis consultantes, una parte del proceso en donde, y me ha pasado a mí muchísimo también, y a veces me pasa, no voy a decir que no, que es: uno se queda mucho con buscar la información y el origen del origen, y en realidad te llenas tanto de información que eso te paraliza. Tanta información, esa sobreestimulación de info hace que te paralice y que no puedas avanzar, que no llegues a la acción, porque tenés tanta info que no sabes por dónde comenzar. Que decís: vi esto, ¿qué hago ahora? Bueno, a accionar. Eso, cuando llegan a mí consultantes muy racionales, muy mentales, lo que hago es trabajar más la acción, porque yo sé que en el proceso se van a ir tan a lo mental, a lo racional, que les va a costar poder accionar para que las cosas sean diferentes, sean distintas, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran con hago proceso, voy a consulta, voy a una sesión, hago esto, hago lo otro, hago un curso, un taller, pero nada cambia, es porque deja de hacer. Ese es el momento donde hay que dejar de hacer, de incorporar información y empezar a accionar, a bajar toda esa info a la materia. Porque en realidad los cambios van a venir cuando vos acciones, no cuando tomes mucha conciencia. No es que la cantidad de conciencia que tomo es la cantidad de cambios, no, en realidad es la cantidad de acciones que vos hagas en base a esa conciencia es la que va a generar el cambio. Cuéntenme si a uno le pasa esto de paralizarse pensando, incorporando mucha información. Y hay algo que sucede con las redes también, que nos llevan a estar sobreestimulados de información. Más en estos caminos así espirituales, de codificación, otras herramientas muy similares. Lo que sucede es que de repente
por supuesto, dan un tip sobre un bisabuelo, otro tip de esto puede ser el dinero con mamá, el dinero con papá, que el trabajo, que... Y uno incorpora tanta información que después decimos, ¿para dónde voy ahora? Díganme qué hacer, ¿sí? Bueno, hay un lindo ejercicio que yo les mando a hacer a mis consultantes en eso, es, vas a pensar 5 minutos reloj, nada más. Pensá 5 minutos y después de esos 5 minutos de ponerte la alarma, accionás, cambiás, accionás, empezás a hacer cosas distintas, diferentes, a empezar a transformar eso que no se hizo, ni siquiera en tu clan, y hacerlo vos, ¿sí? Empezar por ahí. Sí, a veces tanto pensar no sabes por dónde ir. Totalmente. Es que la conciencia está muy bien, es un paso necesario, es el primer paso, tomar conciencia de mi historia de vida, de mis heridas, de dónde vengo, de qué historias. Pero el segundo paso es la acción, porque la acción es la que va a transformar. También hay algo interesante acá, que el inconsciente muchas veces nos paraliza porque hacia donde vamos puede ser desconocido. Puede ser que el inconsciente dice, no sé hacia dónde estás yendo, o sea, estás abriendo muchas puertas en tu cabeza nuevas, una conciencia nueva que no sé qué hacer con eso, o sea, el inconsciente no lo conoce. Por lo tanto, también hace el inconsciente que pensemos mucho y no accionemos, quizás por miedo, por bloqueos, porque no sé para dónde ir, ¿sí? Bueno, ese es el inconsciente diciendo, es que vas a ir por una zona desconocida, vas a salir de tu zona de confort, del cual no tengo idea de dónde vamos. Ese no sabes por dónde ir es el inconsciente diciendo, es que tengo miedo hacia dónde vas a ir por si no lo llevo a conocer, si no es conocido en tu historia de vida, en la de tus padres, abuelos, bisabuelos, en tu clan. Pero sí que si hay algo que no se está modificando, la pregunta no es ¿qué más me falta por ver? Porque esta pregunta es clave en estos procesos. Es ¿qué más me falta? ¿A qué ancestro más tengo que mirar? ¿A qué herida más tengo que mirar? No te hace falta más nada. Es más, tenés mucha información. La pregunta es ¿qué estoy haciendo o qué tengo que hacer para que las cosas cambien? Para que las cosas se modifiquen, ¿sí? O también es ¿qué tengo que dejar de hacer para que las cosas cambien? Porque a veces puede ser también el pausar un poco lo que esté haciendo, que quizás eso que hago no me lleva al camino que quiero, ¿sí? Pero me engaña mi inconsciente y por autoboicot y demás me lleva a accionar en cosas que sé que no me van a llevar por el camino que quiero. Entonces la pregunta, ojo con cuando me hago Cam, ¿qué más me falta por ver? Cami, ¿qué más me falta por sanar? No te hace falta más nada. Lleva todo eso a la acción y ahí se va a transformar. Ese es el verdadero cambio. Si yo tomo conciencia está muy bien. Algunas cosas pueden modificarse. Ahora, la verdadera transformación va a ser la acción. Va a ser cuando yo dejo una semilla nueva en mi universo de soy esta versión ahora. A partir de este momento quiero ir por este camino y dejo una huella en la materia. A veces en esto lo que sucede, en estos caminos de espiritualidad, que no son caminos tangibles, digamos, el proceso, vos lo sabés, no es tan tangible para el afuera todavía. Entonces nos quedamos mucho en la conciencia. Pero después estamos en esta 3D de materia, somos materia. Por lo tanto, esa conciencia la tengo que bajar a alguna acción. ¿Sí? Entonces la pregunta que se lleva no es ¿qué más tengo que sanar? ¿Qué más tengo que ver? No, ya viste mucho. La pregunta va a ser ¿qué acción me falta hacer? ¿Sí? ¿Qué acción puedo hacer? ¿Qué no hice en estos años de mi vida o estos últimos meses que podría ser nuevo? ¿Qué acción nueva podría incorporar para llegar a este nuevo camino que quiero? Buenas a todos los que se van sumando al vivo.
Estamos hablando de procesos de sanación, ritmos, espiritualidad, conciencia. El que quiere poner comentarios o preguntas, los leo, los voy leyendo. ¿Cómo van hasta acá? Mientras tomo un poquito de agua. ¿Van bien? Miro hacia abajo porque tengo todo anotado unos ítems que me fueron dejando para no olvidarme de decir nada y darles toda esta data. Bien, entonces, ojo con tanta conciencia, con tanta información. Súper claro, buenísimo, buenísimo. Genial. Bien. Es más, a veces con 1, 2, 3 historias que uno observe sobre su vida, depende del síntoma que tenga, ya puedo empezar a accionar a partir de ahí. Por supuesto que el que quiere ir profundo siempre van a haber cosas para observar. El otro día en una consulta, una consultante, estábamos viendo su árbol y estaba trabajando su síntoma, si no me equivoco era economía lo que estábamos observando. Y de repente me dice, sí, bueno, porque esto lo vivió mi papá con escasez y demás. Y le digo, sí, y tu papá es el resultado de tus abuelos. Y tus abuelos es el resultado de tus bisabuelos, desde la escasez. Y tus tatarabuelos. Entonces, juntas podemos observar que ella en su parálisis de pensamiento, así podríamos estar un montón de tiempo más, porque imagínense la cantidad de años de historias de los que venimos. Está muy bien observar. El tema es, no me quedo con eso. Yo con ver 1, 2, 3 historias ya tengo para trabajar y para poder observar. Por ejemplo, ¿qué no hicieron, no? Mis padres, mis abuelos, bisabuelos, con respecto a sus trabajos y vivieron en escasez. No se valoraron, no pudieron cobrar como querían, no podían hacer valer su trabajo. Listo, esa data me llevó a que yo soy la descendencia. Y quizás acá tengo escasez o no puedo cobrar, también repetición, lo que quiero. Bueno, a trabajar tu valor. Y ya ahí tengo para hacer mucha acción, trabajar mis creencias sobre el dinero, sobre la abundancia, ¿sí? Romper con lealtades. Ya ahí tengo bastante para trabajar y para trabajar en mi trabajo real, sobre el valor. Empezar a subir el precio o que sea más coherente conmigo. Y ahí voy llevando la acción. Y ahí voy rompiendo creencias de las que vengo como heredadas. Entonces, a accionar. Una de las chicas de otro tema que me pareció muy interesante es el no disfrute en el proceso. El no disfrute, la autoexigencia en el proceso. Y acá me vi muy identificada. El tema de disfrute y la autoexigencia siempre en mí es algo que tengo que bajar mucho a conciencia, a trabajarlo en mis procesos. Y voy a poner un ejemplo de una consultante que fue hace muy poquitito, porque es muy claro este ejemplo. Abro en las últimas consultas, abrimos el Zoom y veo que había logrado mudarse y tener su propio espacio con su escritorio. A lo cual la felicité y lo que le dije fue, ¿te das cuenta que este deseo, consultas atrás, hacía como 5 o 6 meses atrás, era tu deseo, era lo que vos querías, era por lo que vos te quejabas, estabas frustrada porque no tenías tu espacio, porque no podías estudiar bien, porque no tenías tu escritorio, porque no tenías tu espacio tranquila? 6 meses después, 5 meses después lo logra. Pero la respuesta que me brindó fue, sí, bueno, Cami, pero ahora quiero esto, otra cosa. La respuesta fue sacándose su propio mérito, no reconociendo el logro, ni tampoco disfrutándolo. No lo estaba disfrutando ese momento. Entonces, fue un buen momento para reflexionar, porque, bueno, hay un programa de autoexigencia en ella, en donde yo llego a mi deseo, pero yo ya subí la vara y por lo tanto esto quedó como si nada.
Y ese puede ser a veces un gran bloqueo en nuestro proceso, el no reconocimiento, el no me paro un segundo a observar que logré lo que mi versión de hace 5 meses atrás deseaba y quería. Y no porque ahora no lo quería más ese deseo, no, sí lo quiero, pero bueno, ya está, como ya lo logré, ahora quiero otra cosa. Y está perfecto querer más, pero hay que hacer una pausa a disfrutar eso que logré. Ese también puede ser un programa muy inconsciente que traigo, de autoexigencia, de que nunca es suficiente lo que yo logro, de que no me reconozco mis logros, lo que me costó llegar hasta donde estoy. Y fue un gran momento para hacer una pausa y observar que no lo podía disfrutar, porque no se sentía merecedora, porque no estaba habitando su propio proceso, estaba saltando de una cosa a la otra sin poder conectar con sus méritos, con su valor, con su reconocimiento. Justamente, claro, ella lo está laburando eso, ¿no? O sea, hay todo un trabajo interno de creértela, de creer que yo esto lo quería, yo trabajé internamente para que esto suceda, para recibirlo, me voy a tomar una pausa en mi proceso para esto disfrutarlo. Fue muy bueno el ejemplo para traerlo acá, digo, lo voy a contar porque fue muy tangible, fue en un punto de ella verla, me pasa con varios consultantes esto en el proceso, verlos frustrados, no logro esto, me enojo porque no lo logro, porque no llega, y cuando llega no lo valoro, me da lo mismo, no lo disfruto y quiero saltar otra cosa. El tema es que cuando salte a esa otra cosa tampoco voy a disfrutarlo, tampoco voy a parar a reconocerme. Entonces un punto muy importante en el proceso, muy importante, es el disfrutar. Es el disfrutar del proceso, es el disfrutar desde el logro más chiquitito hasta el más grande. Porque en todos tuviste que, para lograrlo, evolucionar, cambiar creencias, quizás poner límites, quizás cambiarte vos, transformarte vos para recibirlo. Entonces no subestimar, no dar por hecho algo que yo logré, algo que yo solo llegué hasta ahí, porque esta consultante yo la pude haber acompañado, pero ella hizo los movimientos para que eso sucediera. Entonces es muy importante, porque si no vivo en el mismo programa inconsciente todo el tiempo. Yo quiero trabajar el reconocimiento, porque no me siento reconocida ni por mi familia ni valorada. Tengo que empezar por mí. ¿Cómo? A valorar las pequeñas cosas, que son enormes igual. Para mí no existen los pequeños logros, todos tienen el mismo valor de importancia. Pero es empezar a reconocer. Entonces observar cuánto estoy disfrutando lo que voy logrando, cuánto me voy felicitando de lo que voy logrando, porque hay algo clave no me estoy reconociendo en el proceso, sino soy una máquina que vengo, trabajo un síntoma, quiero cambiar esto, pum, lo logré, soy un robot. No, al contrario, es disfrutarlo, lo querías un montón, lo lograste. ¿Vas a ir por más? Sí, claro, pero ese ir por más es también la parte del proceso del disfrute, de poder decir, sí, quiero esto, buenísimo, lo valoro y sigo hacia adelante. Si no estoy en un mismo programa de autoexigencia, donde nada es suficiente, ¿no? Si yo vengo de un chip, un programa donde siempre me exigían, bueno, como el caso de esta consultante, por supuesto, ¿no? Por algo reaccionó de ese modo. Si siempre me exigían, si nunca reconocían mis logros, si siempre yo llevaba un 9, querían un 10, y si yo vengo con un programa así, sanar un programa de autoexigencia doloroso, ¿verdad? Voy a valorar lo que ya hay, lo que ya tengo. Voy a empezar por ahí, quizás no es la realidad que yo deseo, pero voy a empezar a decir, valoro que estoy en este presente. Sí, ese es un gran cambio. Se habló mucho, en este caso, de esta consultante del habitar el espacio físico, pero también uno,
¿no? Habitarse uno, aprender a decir, estoy acá, me involucro con el proceso. Nuevamente, no soy un robot que voy saltando de una cosa a la otra, sino partir de lo que tengo, totalmente, es eso, es partir de lo que tengo y de lo que ya soy. Soy esta versión, ¿puedo mejorar? Por supuesto, pero parto de lo que soy y de lo que tengo. Valoro primero este presente para poder construir lo que yo deseo, porque si no, es mentira que cuando llegue lo que vos querés vas a estar completamente feliz o satisfecho, porque no estoy valorando mi presente, lo que tengo ahora, por más de que no es 100% lo que deseo. Cuando llegue esa otra cosa, tampoco me va a llenar del todo. Como le pasaba a esta consultante, era bueno, sí, ya tengo el escritorio, ya tengo todo, pero quiero saltar a otra cosa. Sí, vamos a ir por otra cosa, pero aparte la conozco, entonces es como, cuando llegues a esa otra cosa, tampoco vas a estar completa al 100%, ni tampoco lo vas a reconocer. Entonces, en el proceso, como sugerencia, es hacer pausas. Hacer pausas no quiere decir, listo, cerré acá el proceso, es, me tomo un momento para disfrutar de lo que ya hay, de todo el esfuerzo que hice, de toda la inversión que hice en mí, con mi tiempo, de mi sanación. Logré esto, lo voy a disfrutar, paro a disfrutarlo y después sigo, pero me voy a tomar una pausa, hasta le diría que es casi obligada, porque yo a veces lo hago, yo ya quiero pasar a otra cosa y a otra cosa, y me obligo a, no, vas a dejar de analizar y de hacer, y vas a disfrutar esto. Y vas a disfrutar esto y después seguimos. Es mucho del proceso de sanar la autoexigencia, y aparte, como les decía antes, de las redes, que ahora voy a ingresar en la comparación y demás, uno tiende a, ¿y cuál es el próximo paso? ¿Y cuál es el próximo paso? Y uno ingresa quizás en un estado en el cual ni siquiera era lo planeado. Bien, qué bueno. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta acá? Porque me hablo todo, si no. Me queda un ejemplo más. Hablando de comparaciones, desde valorización. Hablamos mucho sobre las creencias, cambiar creencias, el de accionar, llevar un proceso en acción, el disfrutar, el reconocimiento de los logros, lo importante que es para sanar la autoexigencia, para bajar la autoexigencia, que siempre ese programa me hace ver lo que falta, lo que no tengo, lo que nunca alcanza. Bueno, una parte para sanar la autoexigencia es, ya soy suficiente así, puedo mejorar, sí, pero ya soy suficiente, ya estoy completa así, parto de lo que tengo, valoro. Bien. Vamos con uno más. Hablando de la comparación. Nombraron mucho la comparación en los procesos. Sí, surge mucho. A ver, Katy, te leo. Qué difícil es cuando uno empieza ese camino de reconocer los logros, sobre todo los pequeños, pero una vez que arrancas y le pones conciencia, qué satisfacción se siente. Para mí fue un camino de ida. Totalmente. Qué difícil que es, arrancás diciendo así, ¿no? Qué difícil que es cuando uno empieza ese camino de reconocer los logros. Sí, porque no estamos acostumbrados a reconocer los logros. No, o sea, es más, es como les digo, llevamos un ritmo en el, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Y qué sigue? Y nada parece suficiente. No, sí, ya con lo que sos y lo que lograste está perfecto. ¿Querés más? Sí, pero así también está bien, ¿no? Así también está bien. Y sí, una vez que arrancás y le pones conciencia, qué satisfacción se siente totalmente. Bueno, ¿cuánto nos hemos emocionado? ¿Cuánto nos hemos emocionado, Katy, de logros? Me emociona ahora pensar, porque se me vienen tantas cosas que has logrado,
que emociona. Yo me emociono mucho en mis consultas, me lo permito emocionarme cuando pasa esto, ¿no? De hay un logro y quizás hace un tiempito atrás era ponerle esfuerzo, era ponerle corazón, alma, llorar, enojarse, liberar esas emociones y después llega. Es como tranquilo que va a llegar. Y siempre repito algo también en mis espacios, que es el que trabaja en uno mismo y en su conciencia, le va a llegar lo que desea. Yo tengo la creencia igualmente, la creencia muy firme de que es así, es vos trabajá en vos, en tu conciencia, en tus heridas, en tu alma, vos trabajá en vos y las cosas van a llegar, pero por derecho divino te llegan, es así, es porque no hay otra ecuación, no queda otra. Por eso cuando a veces surge en un proceso de sanación la frustración, porque me ha pasado también de frustrar, como que no llega, esto no se cumple, no sé qué, vuelvan a la creencia de yo estoy trabajando en mí, esto no puede no suceder, o sea, no puedes no ser que tu universo no te brinde lo que vos deseas. Totalmente, llega. Sí, hay que reconocerse, reconocer sus logros. Es que hay otra cosa en el reconocimiento que si uno no se lo reconoce, no te lo va a venir a reconocer nadie. Quizás sí hayan personas que te reconozcan, qué bueno esto, lograste esto, pero no va a ser tan importante como que vos te lo reconozcas. El otro te lo puede abrir la puerta a ese reconocimiento, pero el más importante es el tuyo. Si no, el otro puede ser, si te lo dice, vos lo tomás como meta consultante, ¿no? Como, sí, algo bonito que me está diciendo Cami y nada más. Y es vos ser la primera. Vos sabés nada más lo que te costó llegar a lograr eso. Entonces, la importancia del reconocimiento. Vamos con la comparación. ¿Qué tema? Surge mucho esto de la comparación. Cuando uno se compara con el tiempo y el proceso del otro, que fulanito logró esto y yo no, que fulanita tiene esto en menos tiempo de proceso y yo no, lo he visto mucho. No puede ser más hermosa, tan clara en todo lo que decís, felicitaciones. Ay, mi abuela, mi abuela Betty, te amo. Qué lindas palabras. Qué lindo que estén acá. Cuando uno entra en la comparación, me comparo con, no, es que fulanito hizo 3 consultas y yo voy por, no sé, las 6 y no logro lo que yo quiero, ¿no? Cuando uno empieza a compararse con el tiempo del otro, con lo que logró, lo que uno no logró, y todo el tiempo entro en esa comparación, que lo único que hace es desvalorizarme. Es lo único. Yo me comparo con el otro, que rara vez yo salgo beneficiado en esa comparación, y cuando me comparo me desvalorizo. ¿Qué es desvalorizarme? Es sentir que no soy suficiente, que nada alcanza, que no valgo nada, que lo mío y mi proceso no vale nada, mi esfuerzo no vale nada, ¿sí? O sea, todo lo que yo estoy construyendo no es nada, pues lo comparo con el proceso del otro y le saco mérito a todo lo que voy construyendo. Y acá hay algo interesante para ver, que a mí me sirvió mucho a la hora de que me ha pasado de compararme con procesos de otros, y después vuelvo a mí y me sirve mucho este ejemplo. A mí me pasaba, tengo un ejemplo muy, muy real, que yo hace unos años atrás me quería comprar mi primer auto. Y la verdad que para mí yo tenía muchos bloqueos porque era muy visible algunas cosas, quizás primero económicas, después el dinero no fue un problema. Después era que, por ejemplo, iba a ver un auto, me gustaba y cuando iba a dar el ok, hacía 2 minutos ya lo habían vendido, y así situaciones muy repetitivas donde ya era muy evidente que había un bloqueo ahí de mi inconsciente de no permitirme dar ese paso. Entonces yo me comparé mucho en ese momento con, bueno, fulanita ya tiene su auto y yo no, y por qué, y lo consiguió más fácil y yo no, y a mí me cuesta un montón. Esto pasa a veces en los procesos, a mí me cuesta, tengo que poner un montón, y al otro
esto le sale muy simple. ¿Qué sucede ahí? Esto es muy de decodificación, lo que sucede, para analizarlo. Vamos a suponer que este es tu deseo. Este era mi deseo, comprarme mi primer auto. ¿Sí? Este es el auto. ¿Qué sucede? Alrededor de este deseo, yo tenía 100, supónganse, 100 historias de dolor. ¿Sí? 100 historias de dolor alrededor de esto. Historias de dolor, ¿qué quiere decir? Que cuando hay algo que se bloquea, tengo que ir sanando esas historias para que el camino sea más liviano para llegar a ese deseo, si es que las cosas se traban. Yo tenía 100 acá, 100 historias de dolor hasta llegar a mi deseo. Otra persona por la cual yo me comparaba, quizás tenía 10 capas de historias de dolor nada más, y llegaba más accesible, más rápido que mi tiempo. Eso sucede. Y es una manera muy buena de decodificarlo cuando yo entro en las comparaciones. Quizás esta persona que le costó menos, con la que te estás comparando en tu proceso, le costó menos este tema porque tiene menos capas de dolor alrededor para poder lograrlo. Y quizás uno tiene más capas de dolor para decodificarlo y llegar hasta acá, hasta mi deseo, ¿sí? Entonces, a mí me sirvió mucho observarlo y decodificar el por qué no podía o por qué había trabas con eso. Yo empecé a ver, bueno, mi historia de vida con respecto a los autos, los robos. En mi historia hay dramas vinculados a los autos, entonces, dramas muy fuertes, ¿no? De dolor. Entonces, claro, a mí me estaba costando un montón, porque el inconsciente asociaba el auto con mucho dolor, con separaciones, con muertes, con dolores, con un montón de dramas. Y quizás esta persona no tenía en su historial de vida tantas historias vinculadas a un auto. ¿Se entiende? Entonces dije, bueno, listo, manos a la obra, me pongo a decodificar y a sanar, a cambiar creencias vinculadas al auto, y ahí se destrabó, es increíble, pero se destrabó mucho más rápido y pude comprar mi primer auto. ¿Sí? Y después ya eso se desbloquea y ya llega a tu realidad. Entonces, en la comparación, quizás te estás comparando con alguien que en tu mismo deseo, lo que vos querés lograr, el otro no tiene tanto bloqueo en eso y uno tiene más capas de dolor. Así como también, quizás uno tiene menos capas de dolor con un deseo y ese mismo deseo en el otro le está costando un montón porque en su historia tiene más capas de dolor. ¿Sí? Eso sucede en las comparaciones, que en esas comparaciones donde me desvalorizo, a algunos les cuesta más o menos, dependen de cada historia que uno tiene. ¿Sí? Quizás al otro le cuesta algo más que a mí no, porque es más natural, porque en mi árbol no tengo historias de dolor vinculados a, no sé, a comprarme una casa, y capaz que en mi historia las casas tienen más dolor que en la del otro. Entonces hay que observar mucho eso, tener en cuenta eso, porque cuando vos tenés en cuenta que cada uno tiene una historia individual de dolor codificada en su inconsciente, no tiene sentido compararse. No tiene sentido, ya pierde el valor compararse. Porque te vas a estar comparando en algo que el otro no tiene la misma información que vos en tu inconsciente. Entonces, siempre vas a estar desvalorizándote, que no te suma a tu proceso, porque vas a pensar que no sos suficiente, que no valés, y no es así, ¿sí? Sino que cada uno tiene su propio ritmo. Pero esto les explicaba de decodificación para que comprendan por qué. Quizás a mí algo me cuesta y al otro re fácil, y quizás al otro le cuesta más y a mí algo es más fácil, ¿sí? Es según el historial que yo traiga, ¿sí? La historia que yo traiga. Y en esto de las comparaciones, lo importante es escuchar de verdad, escuchar a tu alma y a tu cuerpo, lo que desea hacer con el proceso. Porque quizás todavía no estoy listo para recibir mi deseo y tengo que seguir trabajando en algunas cosas para que eso llegue. Y si yo apuro el proceso, pocas cosas van a salir bien del todo. Entonces acá, en esto del valor, es importante escucharte,
El proceso es individual, el camino es individual. El camino de verdad que es tuyo y es va a ser totalmente diferente al de otros, por tus historias, por tus heridas, por tu historia de infancia, adolescencia, va a ser totalmente diferente. No tenés la misma historia de vida que el de al lado, pero para nada. Podemos tener heridas similares, pero nunca la misma historia. Entonces no tiene sentido compararse. Y si ves que te estás comparando, volvé a vos, a trabajar en vos, a trabajar en tu proceso, a confiar en vos, a confiar que este es tu tiempo, este es tu ritmo, te sirve ir así, porque quizás el ritmo del otro es diferente y quizás el proceso o el ritmo del otro a vos no te serviría, porque tu alma no llega a eso, porque tu cuerpo funciona de otra manera. Y está bien todo, pero lo importante es cuando vos te ves comparándote, volver a vos y empezar a revalorizarte, ¿sí? Porque por lo general cuando me comparo me desvalorizo. Es raro que alguien se compare para decir, yo llegué hasta acá y él no. También no está del todo bueno, pero digo, por lo general en la comparación hay desvalorización en uno. Y acá lo importante es, si lo haces, no pasa nada, volvé a vos, a revalorizar todo lo que sí fuiste logrando, todo lo que sí vas por tu camino y confiando que tus tiempos van a funcionar los ritmos. Para eso es muy importante el escucharse en el proceso, escucharse, ver qué te funciona, qué no, si el ritmo por el que vas está bien o te altera y la verdad que no es por ahí, que es por otro lado. Empezar a escucharse, a confiar en el propio camino. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo van? Bienvenidos a todos. Estamos hablando de un vivo de procesos de sanación, de ritmos, de conciencia, hablando de comparaciones, de desvalorización. Y acuérdense de esto, cada vez que me comparo, bueno, el otro tiene otra historia y hay que observar en ese deseo que me comparé cuánta carga emocional tiene en mi vida y por ahí en la del otro no tiene tanta carga emocional, o puede ser también al revés, No pasa nada con el compararse, lo importante es volver a vos, porque en algún punto... Y vuelvo a decir, porque vivimos en un mundillo de redes sociales y de que encima está muy visible hoy en día el logro del otro, lo que avanzó, lo que no avanzó, lo que hizo, lo que no hizo. Hoy está todo muy accesible. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso en el proceso de uno. Fíjate qué te hace bien, qué no te hace bien. ¿Sí? Si te estás comparando, volver a vos, a revalorizarte, a apagar esa comparación por un ratito. Sí, porque de verdad que si yo me voy con la comparación y me voy comparando, en mi proceso hago una pausa gigante, porque no lo voy a estar valorando, no voy a estar viendo todo lo que logré, sí, y eso me va a hacer pensar, esa emocionalidad me va a hacer pensar que no sirve para nada, que para qué me esfuerzo, que nunca voy a lograr nada, que mi deseo no se va a cumplir. Y es todo un círculo. No es que la comparación queda ahí. El sentir después lo tenés en tu cuerpo. Después quizás toda esa emocionalidad de todos esos pensamientos y creencias no accionas más frente a tu deseo. Hay una seguidilla de cosas después de la comparación que por supuesto tu proceso del todo no va a sumar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta acá es increíble, ya se pasó 50 minutos. Se pasa el tiempo volando. ¿Cómo van? Bien. Si hay una duda o pregunta o comentarios que quieren hacer respecto a su proceso, a su camino, no importa si lo hacen con Deco o no, sino en forma general.
Lo que sí funciona, Katy, muy bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien. Lo que sí funciona en un proceso de sanación es seguir tu propio ritmo. Súper. Genial. Buenísimo. Bien. Es seguir nuestro propio ritmo. ¿Qué quiere decir? Es escucharte. Muy bien, Cami. Hola, Gris. Genial. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Qué lindo que estén ahí. Les decía lo que funciona, sí, lo que empieza a funcionar en el proceso de sanación, de transformación de uno, es hacerle caso y prestar atención a tu propio ritmo, a cómo vos funcionás dentro de tu proceso. Eso es lo que va a funcionar. A veces los procesos de sanación se traban porque intento seguir el ritmo de otro, mismo por esta comparación, porque veo al otro cómo trabaja y porque, no sé, ya pasaron X cantidad de consultas y yo esto no lo solucioné, y empiezo con todos pensamientos en donde yo creo, porque es un pensamiento que surge, yo creo que yo tengo que ir a otro ritmo, ¿no? Que tendría que ser así y así el proceso, y en realidad nadie te apura en tu proceso. Nadie te apura, no tenés que... Hay una frase que me gusta mucho, no tenés que, en este mundo de espiritualidad y procesos, no corras que no tenés que ir a ningún lado, sino que a donde tenés que llegar es a encontrarte con vos mismo. Y me encanta esa frase, porque a veces hasta yo me encuentro corriendo en un proceso o queriendo trabajar esto y lo otro y todo a la vez, y decís, no, si tengo que llegar a mí. Y es eso, tenés que llegar a vos mismo siempre. Si a quien te tenés que seguir conociendo es a vos. Si decodificando un síntoma, lo que tenés que ir haciendo es descubrir en todas esas capitas de dolor, historias de dolor donde se fue creando. Eso es encontrarte con vos. Entonces, lo que va a funcionar en tu proceso de sanación, lo que va a funcionar quiere decir que va a ser ligero, liviano, dentro de todo lo que es el proceso. Obvio que hay momentos y momentos, pero lo que te va a funcionar para avanzar, para estar en coherencia con vos, para que las cosas sean más livianas y fluyan, es hacer caso a tu propio ritmo, a tu propio tiempo. Hay veces que me ha pasado de consultantes que, por ejemplo, al abrir el árbol genealógico me han dicho, Cami, esta historia no estoy preparada para verla, para observarla, para decodificarla. Todo lo demás sí, pero esta historia no. Perfecto. Para mí no hay nada mejor en un proceso que se escuchen y se conozcan hasta dónde sí, hasta dónde no. Y mi respuesta es, qué bueno que me lo decís. Qué bueno que podés poner ese límite para con ella misma de decir, no estoy preparada para esto. Y es más, a lo que le siguió después de eso que me dijo es, quizás más adelante sí, ahora no. Espectacular. Porque sé que en esa coherencia con ella misma va a funcionar el proceso. Porque no va a ser nada, yo no obligo a nadie por supuesto, pero en ella misma no va a ser nada que no quiera, nada obligada, no a un tiempo que su alma le está diciendo no estoy preparada, más adelante sí. Esa coherencia interna es ganancia en tu proceso. Y las cosas empiezan a funcionar, tu síntoma sana cuando vos tomás este aprendizaje de escucharte. En ese caso, esta consultante me pareció espectacular, porque de eso se trata el proceso. No hay magia acá, el proceso es escucharte, conectar con vos, es tu coherencia, es cuando estés listo lo hacemos, cuando no estés listo se verán otras cosas que sí, y está todo bien. Capaz que en un mundo afuera te dicen, no, tenés que seguir, y esta sesión, árbol genealógico, y esta sesión, esta historia, y esta sesión, y lo he visto, y todo bien con el que quiera trabajar así, pero para mí lo que funciona es escucharte y ser coherente con tu deseo, con lo que tu cuerpo diga. Porque aparte, si yo, por ejemplo, no se me ocurriría, pero a esa consultante le digo, no, a esta historia hay que verla,
no le va a funcionar, porque no está abierta, no es un momento para revisar ese dolor, ¿sí? Entonces la importancia que tiene poder respetarte, escuchar a tu alma, a tu cuerpo, esto sí, esto será más adelante y está perfecto. Ahora me hizo acordar que años atrás también tuve un consultante donde quería ver tema vínculos, pero el vínculo con su hermana todavía no podía verlo. Había tanto dolor ahí, tanto dolor, que él sabía, porque me ha dicho, Cami, yo sé que hay dolor acá, yo lo quiero sanar, el vínculo con mi hermana, pero ahora no. Ahora puedo empezar por otras cosas y después ver ese. Muy bien. Ya tenés un punto ganado, hay una ganancia ahí. Ya tenés un punto ganado de comenzar por cosas que quizás son más accesibles para el alma de uno, para abrir la historia de dolor que hay que observar. Y después vendrá ese momento de poder observar ese vínculo. Pero hay mucha ganancia en un proceso de sanación, mucha coherencia. Coherencia, la escucha activa, lo que te gustaría hacer, lo que no. Bueno, acá se han algunos consultantes sumado y hay veces que es, Cami, hoy no puedo hacer ejercicio. Nosotros en la consulta hacemos ejercicios para ir al inconsciente y liberar emociones bloqueadas de hace años o historias. Y lo respeto. No estoy para hacer el ejercicio porque estoy cansada, porque mi cuerpo no puede. Espectacular. Sí, trabajamos en otras cosas y la próxima sesión se hace ejercicio. Quizás, como les digo, acá es para que me conozcan mi modo de trabajo, porque yo creo que es el que más en coherencia esté con vos. Por supuesto que soy una guía en los procesos individuales, como grupales también, soy una guía y sí, te voy a decir cuando tu inconsciente va a querer escaparse y no ver algunas historias para no mover fichas, no mover piezas de tu vida. Pero hay momentos para todo. Otra cosa distinto es, estamos siendo humanos y de verdad hay mucha ganancia en el proceso cuando te escuchás, respetas tu cuerpo, no haces nada que sea porque el ritmo del otro va a un tiempo y el mío tiene que ser otro y no, tranquilo, las cosas te van a funcionar cuando vos te escuches. Había una consultante hace poquito que es community manager, ¿no? Y no venía el tema de nuestro proceso, pero sí con tema de comparación. Y me dice, Cami, a mí, yo veo las community que trabajan así y asá, y publican así, y si no dicen que no sirve, ¿y qué hago? Y claro, ella en esa comparación entró en una parálisis de, ¿estoy haciendo bien las cosas o no? Y el comentario de ella, lo último fue, yo no me siento cómoda en cómo ellas están trabajando. Yo no puedo trabajar de esa manera. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿y qué querés hacer? Y quiero trabajar diferente, pero ellas dicen que es de este modo. Y mi frase fue esta, ¿te va a funcionar lo que vos sientas? Cuando hagas lo que vos sientas. Obvio que en algo así, no sé, como redes y demás, seguro, y porque yo también lo hago y demás, seguro hay algunas cositas que pueden funcionar y demás. Otra cosa es cuando, si no es así, no funciona. No, mentira, hay un montón de formas en las que puede funcionar. Pero sí te va a funcionar cuando te escuches, cuando sea coherente para vos. Para mí es muy importante eso, pero aplica al proceso de sanación y aplica en todos los métodos que vos hagas. Si haces un proceso así como de redes, bueno, te va a funcionar lo que sea mejor para tu alma, en lo que estés cómodo vos. Bueno, los veo muy muy entretenidos escuchando ahí. ¿Cómo van? Porque esto ya es lo último. Ya casi terminamos. Si hay alguna pregunta, alguna otra duda de los procesos, estoy viendo a ver si... Siempre hay algo más para decir, igualmente. Pero que no se me haya escapado nada de lo que tenía preparado. Hay algo más para hablar sobre emociones. Pero díganme cómo van. Si va muy bien, si hay dudas.
Abril, ¿cómo se comienza a decodificar aquello que creo que me traba? ¿Cómo se comienza a decodificar aquello que creo que me traba? Abril, contame qué es aquello que crees que te traba. Porque lo que sucede con los bloqueos o las trabas es, hay que ver qué es lo que sentís, cuál es la traba, cuál es el bloqueo, ¿sí? Por ejemplo, con el bloqueo que yo tenía con el auto. Claro, el ejemplo del auto, sí. Ah, ya entiendo. Bueno, vos pensá, cuando vos pusiste esto, pensá en cuál es ese bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo que tenés? ¿Sobre qué tema? Eso quiero decir. Yo eso lo busco puntualmente hace años y nunca llegó por más que intente. ¿Un auto? ¿Te estás refiriendo a eso también? Decime, lo decodificamos. Ah, me parece que sí, que me estás hablando también de auto. Y de chica tuve un evento muy traumático de secuestro y yo estaba adentro. O sea, vos deseas comprarte un auto y por lo que entiendo, eso lo estás buscando puntualmente hace años y no llega, por más que intentes. ¿Está bien? Dame lo que es si es eso y lo decodificamos. Exacto. Entonces hace tiempo pienso que ese evento puede estorbar en mi proyecto. Bueno, si ese es el tema de autos y por más... Y esto les va a servir a todos. Yo voy a poner el ejemplo del auto, pero ustedes llévenlo a eso que quieren lograr, que quieren tener, pero se bloquea. No llega, por más de que hice esfuerzos, acá abro por todos, ¿no? Hasta a mí me pasaba si ya hicieron todo, ¿vieron cuando hice de todo? Todos los movimientos, pero igual no sucede. Ahí recién vemos los bloqueos y demás, ¿sí? Un bloqueo quiere decir que mi inconsciente me está protegiendo de que no llegue ese deseo, porque ese deseo está unido a historias de dolor. Con respecto al auto, por ejemplo, es observar historias donde un auto generó dolor, como puede ser el que vos contás. De chica tuve un evento muy traumático de secuestro y yo estaba dentro. Bueno, ese es un hecho, como vos decís, que pudo haber sido traumático para vos. Lo que se hace es decodificarlo, quiere decir a qué edad lo viviste, cómo lo viviste vos, qué recuerdos tenés, qué emociones sentís que te generó. Empezar a hacerlo consciente. Es como cuando yo ya lo estoy hablando, vos cuando ya lo estás expresando acá, algo dentro tuyo empieza a moverse. Eso es decodificar, es empezar a expresar lo que llevo dentro, empezar a contar eso que pasó, empezar a ver qué emociones quedaron, qué pasó después de ese suceso que te marcó. Empezar a hablarlo es empezar a sanarlo, porque mi inconsciente, hasta que yo no haga consciente lo inconsciente, literal, no me va a permitir llegar a ese deseo. Yo lo que hice con decodificar el auto es, empecé literal a enumerar para mí todas las historias que tuvieron un peso emocional doloroso respecto a los autos, ¿sí? Primero en mi historia de vida, primero siempre en la historia de vida de uno, primero. ¿Sí? Yo no me puedo ir a Juan, mi bisabuelo, si todavía no vi mi vida, ¿sí? ¿Qué significa para mí el auto? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué creencias tengo respecto a los autos? ¿Para qué lo quiero? Es muy importante, porque ahí te va a dar un dato también, ¿sí? Pero es que vos, Abri, empieces a pensar, ahí ya arrancaste con un evento, bueno, todas las consignas que te dije hace un ratito sobre ese evento. Y después observar qué simboliza el auto para tu familia, qué
qué eventos hay respecto a los autos o vehículos en general, qué pasó. Van a ver, si a mí yo tengo una historia así en mi historia de vida, en mis ancestros tiene que haber esas historias de dolor respecto a los autos. Y una vez que uno lo va haciendo consciente, la idea es, bueno, empezar a unir al auto con otro significado. O sea, es decir, bueno, causó dolor, secuestro, todas las emociones que vos nombres. Bueno, ¿qué quiero pensar ahora yo del auto? ¿Qué bienestar me trae para empezar a codificar en mi inconsciente otra creencia nueva respecto a los autos? ¿Se entiende? Si allá trajo dolor, bueno, ahora lo que vos quieras decirte va a traer bienestar. ¿Por qué? Porque optimizo, no sé, mi tiempo para ir al trabajo y volver, para ir a pasear, para el disfrute, empezar a codificar distinto. Y eso es con cualquier ejemplo que yo quiera trabajar con bloqueos o con, en general, bloqueos, cuando las cosas no salen, hay trabas respecto a algo. Bien, iba a decir algo más de las emociones y cierro. En un momento fui nombrando la bronca, el enojo, ¿sí? Que a veces esto en un mundo espiritual o de conciencia no está del todo bien visto, ¿no? Como que entiendo, gracias, perfecto, Abri, buenísimo. Igualmente en mi perfil vas a ver que hay información sobre bloqueos y trabas también para decodificarlo. Siempre en mundos como espirituales no puedes enojarte, no puedes expresar tu ira. ¿Cómo puede ser que, no sé, un día estés de mal humor o algo te genere impotencia? Y yo los felicito a mis consultantes cuando llegan a consulta y después de aguantar muchas situaciones empiezan a enojarse. ¿Por qué? Porque quiero que se lleven que eso es un muy buen termómetro interno de verdad, de tu salud mental y emocional. De entender que no todo te da lo mismo. Que ahora ya no sos un ser que aguanta en desvalorización, sino que empieza a valorarse, que ahora no le dan lo mismo las cosas, sino que empieza a escucharse en qué cosas me gustan, en qué cosas no, qué cosas siento que me faltan el respeto, cruzan un límite, qué cosas no. Entonces es dentro de un proceso de sanación, es sano incorporar que las emociones mal vistas sean un potencial también para vos. Que la ira, que el enojo, que sea bien gestionado, por supuesto, te traigan el beneficio de impulsarte a crear la vida que vos deseás. ¿Qué quiere decir? La ira, el enojo, la impotencia, lo que te marcan es lo que ya no querés. Lo que algo ya te está haciendo ruido interno en tu proceso y ya no te gusta y lo querés modificar o cambiar. Entonces, eso que se vuelve un combustible para crear lo que vos querés, es decir, esto ya no lo quiero más, bueno, voy por esto, ¿sí? Y eso es lo que te lleva también a crear, por supuesto, vínculos sanos desde la puesta de límites, el respeto, el expresar, el enojo. En la espiritualidad está muy, no te podés enojar, no podés expresar lo que decís, no, al contrario, lo más sano, lo que te conecta con la sanidad es, soy un humano. O sea, dentro de toda esta espiritualidad, también es humano poder expresar lo que a mí me molesta, lo que a mí no me gusta. Lo puedo hacer con total respeto hacia otro, ¿sí? Sin dañar, por supuesto, al otro, pero sí que lo puedo expresar. Y que las emociones que no están del todo bien vistas, como puede ser el odio, puede ser la ira, la bronca, la impotencia, en realidad son un muy buen termómetro interno en tu proceso y que vos eso lo puedas usar para construir cosas mejores en tu vida, porque te están marcando todo lo que ya no querés, todo lo que ya aguantaste y lo que ya no deseas. Es más, un síntoma, el que sea, el que llega a decodificación sabe que detrás es que te has silenciado broncas, impotencias, enojos acumulados en el tiempo. Por eso es que cuando en un proceso de sanación lo vamos expresando, aunque cueste, aunque haya miedo, lo vamos expresando, el síntoma va sanando, porque en realidad
el síntoma que tenés hoy, el que sea, es una acumulación de historias de dolor guardadas, porque está tan mal visto enojarse, ¿no? Expresar un límite, algo que a mí no me gustó, está mal visto, lo guardo. Y acá se acumula y se va creando un síntoma. Entonces, cuando lo expreso y lo libero, es cuando va sanando. ¿Sí? Entonces, que empezar a amigarse en el proceso de sanación con estas emociones. Como marcando un límite, totalmente. Las emociones densas se llaman, las emociones más pesadas, las más densas, son las que vienen a mostrarte lo que ya no te resuena con tu evolución, con tu nueva versión de tu ser, todo lo que ya no querés. Como marcando un límite, tal cual. Bueno, 1 hora y 1/4. ¡Wow! ¿Cuánto hablamos? ¡Cuánta información! Gracias por estar ahí. Vamos cerrando el vivo. Gracias por participar. Gracias por todo lo que fueron poniendo en comentarios. Nos vamos a ver una próxima muy prontito. Les agradezco por estar ahí. Va a quedar el vivo guardado, así que lo van a poder ver las veces que necesiten y que quieran. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Un beso gigante.